Candidato a concejal Norberto Cortés, de la lista de Integración y Expresión Ciudadana. Buenas tardes, gracias por la invitación, agradecido por que me tengan en cuenta y obviamente a disposición de ustedes. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué tomó la decisión de ser candidato? Yo en principio decirles y contarles que yo me dedico a la política hace 13 años, a la política partidaria, pero también a la política social hace 13 años. Y desde hace 8 años que yo me someto a la voluntad popular, nunca me tocó ocupar un cargo electivo, es decir, fui candidato a concejal en el 2015, a diputado en el 2017, a intendente en el 2019, a diputado acompañando de nuevo en el 2021 y ahora candidato a concejal nuevamente. En todos esos procesos, por distintos contextos, no se legitimó a partir de la voluntad popular, pero lo importante es la participación. Siempre es importante la participación en democracia, entendiendo la democracia como un lugar donde se resuelve todo lo que ustedes ven alrededor de la vida social. Es decir, hoy están en una escuela pública, hoy participan de una instancia pública, tienen la posibilidad de estudiar en una escuela pública a partir de la política. Entonces, al entender que los lugares de decisión están dentro del marco de la política institucional, uno entiende que llegado el momento, a pesar de ser militante social, tiene que tomar la decisión de ocuparse, de ponerse o de proponerse a la voluntad del pueblo para que te elijan o no y tomar los lugares de decisión donde se realizan las políticas públicas que el día de mañana, por ejemplo, son la educación pública, la posibilidad de que cuenten con una biblioteca aquí, que es una decisión política también, la posibilidad de que cuenten con sus aulas, con sus bancos, con sus profes pagados, bien pagados, una discusión también bien amplia, el tema del docente y del problema del salarial. Hay demasiado problema con eso. Sin duda, sí, sin duda. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el objetivo que tiene como candidato a concejal? En principio, volver al pueblo. Yo siempre he estado cumpliendo funciones ejecutivas dentro de la política y me ha tocado estar en la provincia, es decir, he sido funcionario provincial y ahora nacional, soy subdirector del PAMI a nivel provincial y la intención mía es volver al pueblo, volver a tratar de colaborar, como siempre lo hice, fue mi vocación de toda la vida, por lo menos siempre fue mi aspiración y vuelvo una vez más a someterme a la voluntad popular. Esta vez creo que todo va a salir bien y vamos a estar cumpliendo esa función, así que la idea es esa, intentar dar una mano desde la institución que resuelve, es decir, el Consejo Deliberante. Más allá del desprestigio, más allá de los vicios que tiene la democracia, que son muchos, uno entiende que el Consejo Deliberante debe ser una institución que avale, que sea caja de resonancia de las demandas del pueblo, que cualquier rol que ocupe cualquier vecino pueda transmitirlo al Poder Ejecutivo, al Poder Político a partir del Consejo Deliberante, y es por eso que yo estoy sometiéndome a eso. Y la tercera pregunta sería, ¿qué propuesta tiene para mejorar el departamento y cómo abordaría eso desde su función como concejal? Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que nuestro candidato a intendente, que en este caso es Antonio Godoy, y nuestra candidata a viceintendente, la profesora Yanina Amaya, sean el ejecutivo del departamento. Por lo tanto, nosotros seríamos, como se dice generalmente, oficialismo, es decir, seríamos concejales del intendente y de la viceintendente. Entonces, la intención a partir de eso es que colaborar con la función. ¿Cómo? Nosotros pensamos en la inmediatez. Hay muchas necesidades básicas insatisfechas en Chepes, en el departamento en general, porque el interior nuestro es muy disperso y es muy grande. Y en principio entendemos que el pan, techo, trabajo como una frase hecha, pero que una trilogía que permite entender cuál es el rumbo del camino, nosotros nos condiciona a trabajar. ¿Por qué? Pues si decimos pan, techo y trabajo, lo que buscamos en la inmediatez, en lo rápido, en lo inmediato, en resolver con urgencias el día que nos toque ser concejales o ocupar el lugar, es la búsqueda de satisfacer la demanda habitacional. Ustedes como jóvenes conocerán padres, familias constituidas, con hijos y demás muy jóvenes que lamentablemente tienen que vivir en casas de sus padres o vivir de prestados en algún lado, sin poder alquilar por los contextos de devaluación, por los contextos económicos inflacionarios. Entonces esta situación genera demanda habitacional que no está siendo satisfecha en Chepe. Entendemos que hay que buscar eso. En los últimos 8 años
más allá de las casas del Alto, las casas de las 66 que se van a entregar y las casas de Plan Ayeleli, que son alrededor de 20, han sido muy pocas casas para la cantidad de familias que se van generando en nuestro pueblo. Entonces la búsqueda es generar o satisfacer la demanda habitacional a partir de la obra pública, que la tiene que generar de manera creativa o no el municipio, es decir, con fondos nacionales, provinciales o fondos municipales. ¿Para qué? Para que haya además cooperativismo, haya empleo, todas las personas que se dedican a la construcción aquí, que son muchas, puedan trabajar alrededor de cooperativas y esto genere más empleo. Y un círculo virtuoso, ¿en qué sentido? De que cuando hay más plata, más movimiento económico dentro de una sociedad, esto significa que todos trabajan, es decir, el que tiene un kiosco, el que tiene un negocio de ropa, el que creativo o no el municipio, es decir, con fondos nacionales, provinciales o fondos municipales. ¿Para qué? Para que haya además cooperativismo, haya empleo, todas las personas que se dedican a la construcción aquí, que son muchas, puedan trabajar alrededor de cooperativas y esto genere más empleo. Y un círculo virtuoso, ¿en qué sentido? De que cuando hay más plata, más movimiento económico dentro de una sociedad, esto significa que todos trabajan, es decir, el que tiene un kiosco, el que tiene un negocio de ropa, el que tiene lo que fuera, trabaja alrededor de la generación de empleo. Entonces, con eso nosotros en la inmediatez estaríamos resolviendo por lo menos un circulante económico y resolviendo la demanda habitacional de manera rápida. ¿Cómo lo hace el Consejo Deliberante? Impulsándolo, porque el que resuelve es el Ejecutivo. Entonces nosotros lo impulsamos, lo resuelve el Ejecutivo, y esa es la búsqueda. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué en estas elecciones se cambió de partido político con el señor Flecho Godoy, si en las elecciones pasadas estaban en contra? Bueno, en principio nosotros ayer hablábamos de eso en el debate, tuvimos un debate grande, bueno, no sé cuándo lo van a ver esto, pero en definitiva tuvimos un debate grande de un medio que hizo una apuesta muy grande con los candidatos a concejales primero de todas las listas de concejales que hay aquí, en donde se hablaba de este tema, ¿no? Del peronismo. Yo soy peronista, es decir, ideológicamente vengo del peronismo. Entonces, el peronismo tiene muchas vetas, tiene muchas formas, tiene muchas variantes, sobre todo una cuestión también de afinidad. Es decir, cuando uno construye un espacio político, lo construye con afinidades, además de lo ideológico. Nosotros como peronismo compartimos un norte que es la justicia social, la soberanía política, la independencia económica como grandes banderas peronistas. Ahora, en el medio hay afinidades también, es decir, como ustedes, por ejemplo, habrán elegido su grupo de trabajo a partir de que son amigos, se llevan mejor, tienen alguna afinidad, o por imposición, o lo que fuera. La realidad es que eso se va generando. Nosotros hoy en día, peronistas Flecha Godoy, peronistas el espacio que fue de Quito Saúl y hoy conducen otros compañeros, el espacio de Mario Guzmán y de Alejandro Oviedo, en una frase que aparenta ser en chistes, pero para nosotros no, es decir, que es esto que se dice siempre, los une el espanto, en el sentido de que estamos juntándonos en un frente electoral bastante grande, bastante amplio, para poder ganar la elección a la actual gestión, porque a nuestra consideración, siendo muy respetuoso y diplomático, sobre todo con ustedes, que son estudiantes en formación, uno no considera que no ha sido una buena gestión estos últimos 7, 8 años, y por esas razones que en la búsqueda de poder ocupar los espacios dentro de lo que es el municipio del departamento de Rosario de Peñalosa, realizamos un frente grande de fuerzas políticas que entendemos lo mismo, que creemos en el mismo objetivo y que además somos todos peronistas, digamos, esa es la realidad. Y dice, bueno, la última pregunta que dice, ¿qué es lo que más te importa mejorar? ¿Qué es lo que más me importa mejorar? Sí. En principio la transparencia. Es decir, ustedes dirán, hay mucho por hacer. Lo decía recién, la demanda habitacional, el problema de la salud pública, el problema de la educación, porque la educación, si bien ustedes cuentan con una salud pública, con una educación pública y demás, hay muchas cosas por mejorar, definitivamente. El problema del empleo, la empleabilidad que nosotros tenemos está en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos empleo estatal precarizado, salvo en el caso del docente, del policía, que aún, y salud, que aún no estando precarizados, siguen luchando por mejorar sus salarios, por mejorar sus condiciones de trabajo. Imagínense que la mayor parte de trabajo estatal aquí en el departamento son contratados municipales que son precarizados, que cobran 24.000 pesos por mes, que no tienen ART, que no tienen cobertura previsional y que no tienen aporte jubilatorio. Entonces toda esa situación hace que nosotros nos pongamos como norte primordial o prioritario
la solución de la precarización laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sindicalizando al trabajador contratado municipal. ¿Cómo se sindicaliza? Generando un sindicato que hoy existe, pero que solamente resuelve ropa de trabajo y que muchas veces ni siquiera. ¿Cómo se sindicaliza? Otorgando normativamente fueros gremiales. ¿Qué son los fueros gremiales? Los fueros gremiales son la imposibilidad de la patronal, es decir, la imposibilidad del municipio de correr a aquel que es delegado gremial porque luche por los derechos de los otros trabajadores. Entonces lo que vamos a buscar nosotros es que haya un sindicato, tengan fueros gremiales que nadie los puedan tocar para que luchen por los derechos de los trabajadores contratados y que se discuta trimestralmente el aumento salarial como en todos lados y que por lo menos cuenten con una obra social. Y a partir de eso, trabajar un montón de otras cosas. Yo digo la transparencia cuando se refiere al patrimonio de los funcionarios públicos, que haya una exposición de declaraciones juradas de lo que se cobra, que haya además transparencia en los balances, quiénes ocupan, cómo, con qué criterio, a qué conciencia, con qué discreción el funcionario público ocupa parte de ese presupuesto. Así me parece que es fundamental hablar de transparencia y de sindicalismo y de empleabilidad, no solo en lo público, sino en lo privado. Eso me parece fundamental. Bueno, y para el final de esta entrevista le quería preguntar qué opina de las campañas de los partidos a la ciudad. Yo decía, considero que, por ejemplo, cuando nos enteramos todos que hubieron 170 candidaturas a concejales, 6 candidaturas a intendente y vice, mucha gente salió a negar, a señalar, a ningunear, a desprestigiar las candidaturas políticas, como algo que pretende ser con cierta picardía y demás. Yo lo que entiendo es que si hay más opciones en democracia, hay más posibilidades de que el votante vaya a elegir. Es decir, ustedes como jóvenes, por ejemplo, no los representa el peronismo, capaz, no los representa el radicalismo, no los representa las fuerzas liberales, no los representa Juntos por el Cambio. Entonces, si no los representa alguno de esos, hay una opción que los va a representar y van a poder ir a votar. Entonces, a mí, que haya más candidatos me parece más fortalecida nuestra democracia. Es decir, cuando hay más personas que se exponen a la voluntad popular, fortalece más nuestra democracia y eso es fundamental pensando en el camino hacia el futuro. Y que cada uno haga su campaña y que cada uno se esfuerce por proponerse me parece fundamental desde cualquier punto de vista. Es decir, hay muchos chicos que están empezando, que están haciendo su caminito, sus primeros pasos en la política y que uno que tiene 13 años, al margen de que también le falta mucho por aprender, entiendo que a esos chicos hay que avalarlos, hay que instarlos a que continúen, no hay que correrlos de la política, no hay que abrirles los codos, como quien dice mal y pronto, y tratar de integrarlos, de potenciar su intención de trabajo, porque todo pasa por la política. Cuando pensamos la política en los mejores términos institucionales y no pensamos por ahí en lo que se piensa mucho, ¿no? en el desprestigio de la política a partir de los políticos que hicieron cosas que no estuvieron bien en su momento o no, que fueron víctimas de campañas de desprestigio, y que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un capítulo enorme para discutir, pero en principio yo diría que es eso. Lo apruebo, lo insto, por lo menos desde mi parte, trato de dar una mano a todos aquellos chicos nuevos que se están incursionando en la política para que lo sigan haciendo y de la mejor manera y se sientan integrados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos.